Este es el tema, aleluya, de nuestra enseñanza. Ahora que estamos aquí, aleluya, teniendo este día martes de familia, vamos a hablar de este importante tema. Número uno, debemos nosotros comprender que nuestro Dios siempre está interesado en la salvación de el hombre. Y el hombre, incluyendo mujer, es un ser que nace en una sociedad familiar. Siempre Dios, desde el inicio, cuando creó a Adán, lo creó solo, pero después le dijo: no es bueno que el hombre, dígalo fuerte, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré que ayuda idónea para él. Entonces, el Señor, en el interés de la misma creación, Él se dio cuenta que el hombre estaba solo. Entonces le da la ayuda idónea, que es la esposa, y después les da la bendición de fructificar y de multiplicarse. Entonces allí aparece la familia. Para Dios, el hombre siempre lo mira en un contexto familiar, y toda familia Dios trata con ellos por medio de una persona en la familia. Diga gloria a Dios. Entonces, para Dios, un hombre es el vínculo hacia una familia, y para Dios, una familia también la mira con el trato por un hombre. Es decir, hay una relación de lo particular a lo familiar y de lo familiar a lo particular. Sí me expresé, ¿verdad? Para que, entonces, en otras palabras, Dios, cuando trata con un hombre o una mujer, siempre está pensando ¿en qué? En su familia. Y cuando Dios tiene interés en una familia, entonces está pensando en una persona de esa familia para iniciar un trato con ellos. Así es como Dios obró, está obrando y va a seguir obrando. Diga gloria a Dios. Por eso es que el enemigo, ¿dónde quiere golpear más? En la familia, como una estructura. Porque el enemigo sabe que si hay desintegración familiar, la lucha que él dé a los cristianos permanentemente va a tener más golpe, porque va a tratar con individuos solos. Pero cuando hay una familia que tiene la fe, comparten la misma esperanza, la misma vocación, el mismo amor a Dios, las mismas luchas, las mismas pruebas, y por eso tienen mayores victorias, porque mejor es dos que uno. Diga gloria al nombre de Jesús. Ese es el punto de la familia. Como estamos estudiando el tema de los valores, hemos colocado al valor mayor la salvación, y un texto nos da esta explicación. Dice lo siguiente: Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Glorificad. Primera de Corintios 6:20, pues habéis sido comprados por precio, léalo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, ahí está diciendo que la salvación sí tiene un precio. A veces nosotros, cuando estamos evangelizando, por querer ser bastante inclusivos en el mensaje, o darle al hombre y a la mujer un mensaje no tan pesado ni tan cargado,
solemos decir la salvación no tiene precio, y no es una frase muy correcta, porque la salvación sí tiene precio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, cuando usted vaya a predicar, no diga la salvación no tiene precio. Sí tiene precio. Y aquí dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido comprados. ¿Por qué? Dígalo fuerte. Por precio, por valor. ¿Cuál fue el valor? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Se puede cuantificar el valor de la sangre? De ninguna manera. Su precio es que incalculable. Alábele al Rey de Gloria. ¿Por qué es incalculable? Porque Dios se manifestó en carne una sola vez, el justo por los injustos. Y si lo conocimos así, ya no lo conoceremos más así, porque una sola vez vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A su nombre sea la gloria. Bueno, con esta introducción nos detenemos en el capítulo 16. Los que han leído la Biblia, acuérdense que hubo una visión. Antes de decir serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios en Hechos 16:9, y se le mostró a Pablo una visión donde un varón macedonio decía: pasa a Macedonia y ¿qué? Y ayúdanos. Bueno, ese lugar de Macedonia, esa provincia de Macedonia, es el primer lugar del continente europeo donde llegó el evangelio de Jesucristo. Tome sus apuntes. Macedonia fue el primer lugar del continente europeo donde llegó el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Antes que a otros lugares, fue el primer lugar, Macedonia, porque los lugares anteriores donde se predicó el evangelio, ¿en qué continente estaba? En el continente asiático, en el Medio Oriente. Pero Macedonia fue el primer lugar donde llegó la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a tener la promesa, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, primero hubo una visión. Repita, ¿qué hubo? Una visión. ¿Una visión para quién? Para Pablo. Aleluya, que le dijo: tienes que ir a Macedonia. Lógicamente, si usted quiere la salvación de su hijo, de su hija, de su cuñado, de su primo, de su hermano, no se la va a conseguir viendo una película. Ahí no va a haber ninguna visión. La visión no la va a conseguir mirando una red social, la moda o comentarios de este mundo. No. Para la salvación de un familiar nuestro, primero debe existir que una visión. Diga gloria al nombre de Jesús. ¿Para qué? Para poder llegar a ese familiar. Porque les doy un dato que ustedes lo saben. No les doy un dato. Más bien les pido que analicen este punto. Predicarle a la familia no es muy fácil, porque nuestra familia conoce nuestras limitaciones, nuestros errores, conoce nuestras derrotas, conoce nuestros traspiés, conoce nuestro carácter, conoce nuestra personalidad. Cuando le predicamos a alguien que no nos conoce y le hablamos de un evangelio lindo, muchos de ellos creen lo que les decimos. Pero si esas mismas palabras las decimos a un familiar y aquel familiar conoce que nuestro proceder no es tan adecuado, entonces él o ella no va a creer. Y no es que no quiere creer al evangelio. ¿Sabe que un familiar no es que no quiere creer al evangelio? No quiere creer al evangelio que está viendo en
alguien que no le da buen testimonio. ¿Sí comprende, verdad? Entonces a veces decimos, no, él es duro para el evangelio, ella no quiere el evangelio. No, a veces es ella o él no quiere creer ese evangelio que ve en nosotros. Por eso hay que pedirle ¿qué? Visión. Digan amén, aleluya. Bueno, si se quedaron pensando, eso es bueno, que la palabra nos invite a ¿qué? A reflexionar. Sí escribió la frase, no es que no quieren creer en el evangelio, ellos no quieren creer en el evangelio que a veces ven en nosotros, las limitaciones. Pero así como les pongo ese ejemplo, hay personas que sí quieren creer en el evangelio que ven en nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Un evangelio de reconciliación, un evangelio de poder, un evangelio de esperanza, un evangelio de transparencia. Ese evangelio. A su nombre la gloria. Bueno, primero visión. Después sucedió aquí, les voy a pedir que lean el versículo número 12. Aleluya. Aquí está. Es la conversión de Lidia, el versículo número 14, 16, 14. Sí lo tenemos, ¿verdad? Como estamos estudiando, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Estamos mirando los antecedentes, dice. Entonces, una mujer llamada, ¿qué? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, la conversión de las almas se produce cuando el Señor abre el corazón. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la oración nuestra? Señor, abre el corazón a mi esposo, dirá la hermana que su esposo no es convertido. Abre el corazón a mi tío, a mi tía. Ábrele el corazón a mi hijo, ábrele el corazón a mi hija para que entienda. Eso no lo hace usted, no lo hago yo. Nosotros no podemos abrirle el corazón a una familia. Quien abre el corazón es nuestro Señor. Aquí lo dice la palabra del Señor Jesús. Versículo 15. Y cuando fue, ¿qué cosa? Bautizada. ¿Y qué dice? Y su familia, diga gloria a Dios. Bueno, hay personas que dicen que el bautismo no es necesario, que no es importante. Dicen que solamente confesando, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres de todo tu corazón, serás salvo. Y le dicen la confesión de fe. Dicen, si usted lo confiesa, es salvo. No, la confesión de fe va con la invocación del nombre en el acto ceremonial del bautismo. Diga gloria al nombre de Jesús. Entonces esta mujer llamada Lidia fue bautizada. ¿Con quién? Con su familia. Diga gloria a Dios. Valoremos la condición de Lidia. No es el tema de estudio, porque nos vamos a dedicar a la otra, pero como estamos hablando de la casa, Lidia era una comerciante, Lidia era una mujer influyente, Lidia era una mujer que abrió el corazón, Lidia era una mujer que tenía liderazgo en su familia, porque cuando ella ¿qué? Fue bautizada, eso incide en el grupo. Diga gloria a Dios. Usted ha visto que cuando en una familia alguien es médico, los otros son médicos. Cuando alguien trabaja de comerciante, los otros son comerciantes. Cuando alguien se dedica a la construcción,
hay más de uno en la construcción. Cuando alguien es chofer, los otros también pueden dedicarse a lo mismo. Porque hay personas que toman el texto que dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, de manera automática. No es así. Primero hay que creer en Jesucristo, y el acto de fe que yo haga va a incidir en el resto. Amén, hermanos. Por eso Lidia fue bautizada, y después que ella se bautizó, lo hizo su familia. Diga gloria a Dios. Y dice: y nos rogó diciendo, ¿qué le rogaron? Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, léalo, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. A su nombre la gloria. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que cuando una persona cree en Jesucristo, la influencia que produce esa fe en la casa es inmediata. Es verdad, escuche bien, y esta palabra la están escuchando hermanos que están aquí, hermanos que están escuchando esta transmisión, y es cierto que hay casos donde solo uno es convertido. Sí, es cierto. Y les animamos para que tengan fe y que se conviertan más. Pero la pregunta es: ¿por qué la conversión de uno no ha tenido tanta influencia en mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cree usted que la conversión de uno de su casa no ha tenido influencia en su familia? Si a veces nosotros tenemos influencia en otras cosas, ¿sí o no? Alguien dice: ¿quién le enseñó a jugar tenis? Ah, no, mi padre. ¿Quién le enseñó a jugar fútbol? Mi tío. ¿Quién le enseñó a esto? Fue mi cuñado. ¿Quién le enseñó esto? Hay influencia en una persona. Hay personas que influyen en su casa. A veces cuando se reúnen 10 de una familia, usted ha visto que hay uno influyente y ya tenían organizado el paseo para la playa y dice: no, a la playa mucho calor, vámonos para allá. Y de una le cambia el criterio a 10 personas. Pero esa misma persona no le puede cambiar el criterio para que alguien se convierta al Señor. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué soy tan influyente en mi casa para cambiar el criterio? Que vayan a un lugar distinto de paseo, pero no soy influyente para cambiar el criterio que ellos se conviertan a Dios. Son preguntas que debemos analizarlas. Y hay personas que quizás no son tan influyentes, que no cambian el lugar de destino del paseo de la familia, pero de a poco están llegando a que la familia conozca el evangelio de nuestro Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Le he puesto aquí estos puntos que, si quiere, escríbalos en el nombre de Jesús. Puse: ¿por qué razones la salvación que llega a alguien se propaga en la casa? Se propaga. No sé si el término sea el más adecuado, pero trato de decir con esto: ¿por qué llega a los otros? ¿Sabe por qué? Porque en la casa, escríbalo, se transmiten valores como amor, emociones, sentimientos, alegrías, tristezas, enfermedades. Hay personas que no son convertidas al evangelio de nuestra familia, ¿sí o no? Pero cuando hay un cumpleaños, están en el cumpleaños. Cuando hay una enfermedad, están en la enfermedad, ¿sí o no? Cuando hay un paseo, están en el paseo. Pero ¿por qué no están cuando están alabando a Dios? ¿Sí puede hacerse esas preguntas? Yo creo que todos nos hacemos esas preguntas. Ahora dirá: no, es que es un tema personal, pastor, cada persona decide por su vida. Sí, pero es que estamos estudiando el texto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Si el texto se terminara allí, no estaríamos hablando eso. Pero estamos estudiando: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Diga gloria a Dios. Entonces, cuando decimos serás salvo tú y tu casa, las primeras preguntas que debemos hacernos son estas: ¿por qué no podemos llegar a ver a mi familia totalmente convertida al Señor? Vamos a seguir adelante. Vamos con el versículo número 18. Sucedió un hecho allí con Pablo y Silas. Creo que estamos aprendiendo bien este estudio, ¿verdad? Porque muchas veces nos vamos solamente al 31. Cree en Jesucristo es salvo tú y tu casa, y creemos que eso es automático. No, no es tan así. Primero, ¿qué dijimos que debe haber? Visión. Segundo, ¿qué? Oración. Tercero, preguntarnos por qué mi familia todavía no se convierte. Vamos, cuarto punto. Aleluya, tienen que haber acciones que me lleven a comprender los propósitos. Acciones que me lleven a comprender los propósitos. Dice el versículo 18: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, fuerte: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los predicadores estaban ahora, aleluya, prendidos, detenidos. Alguien dirá: no es correcto que un predicador esté detenido. No es correcto. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver que no terminó allí. El versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. ¿Qué pasó con los predicadores? Les rasgaron las ropas. ¿Qué quiere decir? Se les rompieron las ropas a los evangelistas. Aleluya. Son antecedentes para creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le rompieron las ropas. Después de eso les ordenaron azotarles con varas y les dieron un solo azote. ¿Qué dice el siguiente versículo, hermano? Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Con varas los azotaron. Los echaron ¿en dónde? En la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibe este mandato y lo lleva al calabozo de más adentro y les asegura los pies en el cepo. ¿Cómo le parece? Era una cantidad de acciones contrarias a ellos. Pero a veces uno no entiende por qué Dios permite que a los salvos y a los convertidos nos vengan enfermedades, problemas, dificultades, acechanzas, golpes. Nosotros no vemos y a veces decimos: yo no entiendo por qué a mí me está sucediendo esto. Porque mañana el Señor va a llenar su boca y será salva toda su casa por el propósito de Dios. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios y aplauda su santa y divina presencia. Hay poder en el nombre del Señor. Pero vamos a ver cuál es la reacción de alguien salvo en su casa para que se convierta el resto. Y aquí hay un versículo clave de esta enseñanza. El 25 es el análisis de nosotros los salvos frente a lo adverso que tengamos que pasar. Dice el versículo número 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, deténgase allí, repita conmigo: pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Se da cuenta? Para la conversión de nuestra
nuestra casa, se necesita una dosis ¿de qué? De oración. Esto no solamente es predicación, es también oración. Esto no es solo invitar a un culto, no, esto es oración. Esto no es solamente leerle un par de versículos o decirle quiero que vayas a la iglesia, no, esto es oración. Por eso nosotros vamos a estar orando, aleluya, por nuestra familia este fin de semana, pidiéndole al Señor, convierte a mi familia, gloria a Dios. Pero a medianoche estaban ¿qué? Orando Pablo y Silas. Y aparte de estar orando, ¿qué estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aleluya. Alabanza. ¿Se da cuenta cuál es la reacción de alguien que predica salvación? El que predica salvación debe sentir el gozo en medio de la aflicción. ¿Qué dicen ustedes? Si están de acuerdo, digan amén. El que predica salvación debe sentir el gozo en medio de la aflicción. Pero a veces nosotros, cuando pasamos aflicción, lo primero que hacemos es reaccionar de manera negativa contra la salvación. Y usted dirá, pero ¿cómo? Yo no me voy a apartar. No, pero a veces vienen las preguntas dubitativas que afectan la soberana gracia y poder de Dios. Cuando nos empezamos a preguntar, ¿por qué a mí? Y cuando empezamos a decir esta frase, que quizá le hemos dicho muchos, pero que sin querer empieza a afectar la soberana gracia de Dios. Y empezamos a decir, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Esa frase, ¿por qué a mí me pasa esto?, trata de justificar mis actos y trata de hacer pensar que Dios no es soberano. Y cuando un creyente atenta contra la soberanía de Dios, se vuelve incrédulo o actúa como un incrédulo. Porque un incrédulo que pregunte ¿por qué me pasa esto? Es comprensible por su ignorancia. Pero un creyente en el soberano Dios que pregunte ¿por qué a mí? Ya no es una pregunta, más bien es un juicio en su respuesta. Porque está diciendo, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me sucede esto? Y es más lacerante aún cuando bueno, gloria a Dios, demos gloria a Dios. Bueno, estaba diciendo que cuando una persona hace estas preguntas, empieza a afectar la soberanía de Dios. Sí, vamos bien con el tema, ¿verdad? Este tema nos está invitando a la reflexión, no solamente a decir, crea en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, Dios nos está invitando al terreno de preguntarnos, ¿por qué aún no es salva mi casa? Porque la promesa de Dios es fiel y verdadera. El problema no está en la promesa, el problema está en quién escucha la promesa. Diga gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Silas? No empezaron a decir, ¿por qué estamos presos? No empezaron a decir, ¿por qué nos azotaron mucho?
No empezaron a decir: ¿por qué tanta vara en nuestro cuerpo? Su cuerpo estaba golpeado. La vara, los azotes de vara eran fuertes, la espalda estaba herida, tenían golpes en sus piernas, en sus espaldas, tenían golpes, no estaban en un hotel 5 estrellas, estaban en una cárcel fría y húmeda, estaban con sus pies allí encadenados, estaban en el calabozo de más adentro. Pero ¿qué tenían ellos que en medio de todo estaban orando? Y decían: aleluya, bendito es tu nombre, alabo tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Pero si nuestros familiares nos ven quejándonos y ellos son inconversos, ellos no van a creer en un evangelio de la queja. No van a creer. Y no es que digamos que vamos a nosotros a mentir, no. Si estamos enfermos, estoy enfermo. Si estoy adolorido, estoy adolorido. Pero para presentar el evangelio a mi familia debo ser sabio y no tratar de mostrar un evangelio, aleluya, que no solucione ni mis problemas. ¿Cómo voy a presentar un evangelio poderoso si le presento que mis problemas están ahí? Entonces la gente dirá: ¿dónde está tu Dios poderoso? ¿Por qué tu Dios poderoso no soluciona tus problemas? Bueno, nosotros creemos en un Dios todopoderoso y Él nos está enseñando a través de Pablo y Silas que en medio de los problemas oraban y cantaban himnos para Dios. ¡Santo! Alábele, alábele. ¿Y qué dice? Y los presos los oían. Estaban cantando y los oían. ¿Qué pasó allí? Qué linda es la enseñanza de la palabra. Entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? Terremoto allí en la cárcel, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hay poder en Jesús. Y al instante se abrieron todas las puertas. Repita conmigo: se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Se le digo otra vez: se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. Se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. Esto quiere decir que antes de la promesa: salvo tú y tu casa, ¿qué hay? Cadenas y puertas cerradas. ¿Sí o no? Hay cadenas, ataduras que no. Usted dice: pero ¿qué le pasa a mi hermano, mi hermana, mi cuñado, mi primo, mi tío? ¿Qué le sucede? Hay cadenas de ataduras que están ahí. Y usted les habla y parece que no, nada. Y usted, nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir, Señor? Los cimientos, Dios. Produce un terremoto en los cimientos de los razonamientos para que las cadenas se rompan y las puertas se abran, Señor. ¿Qué dice usted? ¿Cuántos queremos cambiar de actitud y empezar a hablar así? Señor, las cadenas que se rompan, los cimientos que se sacudan, que las puertas se abran, Señor. Y aquí estoy alabando a Dios, que para mi familia sea atractiva mi vida cristiana. Que cuando ellos me vean, vean en mí, vean en usted el poder del evangelio.
que vean la gloria de Dios, que empiezan a decir: qué hermoso, como él vive, como ella vive, como Dios lo ayuda, como Dios lo bendice. ¿Sí o no? Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Hay poder. Dice: despertando el carcelero, lea conmigo, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué hizo? Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque había una orden del Imperio Romano. La orden en ese tiempo en el Imperio Romano era: carcelero, usted se queda aquí y usted está al frente de todos estos presos. Pero si se llega a escapar un preso, a usted lo matamos. Por eso es que el carcelero, él estaba muy pendiente de los presos, y él tenía que estar allí mirando, observando. Y seguro el carcelero también estaba escuchando cuando Pablo y Silas cantaban: alabad al Señor porque Él es bueno. Y alguien le diría: ¿qué están haciendo? ¿No es peligroso que se escapen? ¿Qué se van a escapar si ellos son unos simples predicadores de Jesús? Ellos no tienen capacidad para escaparse, no lo van a hacer. Aleluya. A través de los cánticos los minimizaban y dirían: pobres locos cantando en la cárcel. Otros les dirían que se callen, y otros les dirían: sigan cantando. Pero lo más importante es que estos hombres, aleluya, los estaban oyendo. Y cuando viene el terremoto, las puertas se abren y el carcelero dice: se me acabó la vida, tengo que matarme. ¿Sabe por qué? Estaba leyendo que no solamente era la muerte con espada, sino que tenían tortura previa, y después de torturarlos los mataban. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano quería tener el control de los presos. Ellos querían mostrar su fortaleza imperial, no dejando que se escape ningún preso. Pero es que los presos que estaban ahí no eran asesinos. Pablo y Silas tenían al Dios de la vida en medio de su corazón. ¡Aleluya! Oh, mas Pablo clamó a gran voz y le dijo conmigo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Diga gloria a Dios. Le voy a preguntar para que usted adore al Señor. Le voy a hacer una pregunta sencilla. Las cadenas y las puertas, ¿de cuántas celdas se abrieron? ¿Solo la de Pablo y la de Silas? ¿Las cadenas solamente de Pablo y Silas son las que se rompieron? No, sino las cadenas ¿de quién? ¿Pablo y Silas eran los únicos presos? No. Ahora les pregunto: ¿qué fuerza controló que los presos se queden todos ahí? ¿Qué les hizo que ellos no salgan? Porque un preso, ¿qué es lo que más quiere un preso? Salir, pegar la carrera. Oh, ¿verdad? Cuando por ahí ven: oh, me voy. Y cuando los presos vieron que hubo el terremoto, primero los presos no estaban locos, eran malos, pero tenían entendimiento. Dijeron: Pablo y Silas se ponen a cantar. Después que estos cantan, invocan el nombre de su Dios, hay un terremoto. Después se sueltan las cadenas, se abren las puertas. Ellos dijeron: aquí hay algo, aquí hay algo especial. No nos queremos ir de junto a estos hombres, porque estos tienen algo más grande que la libertad de la cárcel. Ellos tienen la libertad del Espíritu. Araba, yo me imagino que cuando cantaban, hay algo que ardía en el alma,
Y cuando se vinieron, aleluya, los presos a querer salir, le dijeron: no te hagas ningún mal. Todos están aquí. Esa es la ley del espíritu de vida que controla todo. Eso es tipología del cristiano libre por el poder de Dios, que puede hacer lo que quiere en el mundo, pero él no lo hace porque hay alguien más fuerte que vive dentro de su corazón. Alabanza. Él pide luz. Estaba analizando esta linda frase, adórele. Él pide luz. Cuando estaban presos, ¿quién llevaba la luz? El carcelero. Pero ahora que las puertas se abrieron, el carcelero ya no tenía luz, sino que él, ¿qué? Él pide luz. Exáltele al Señor. Y se precipitó adentro. ¿Y cómo estaba? Adórelo. Él estaba, ¿qué? Temblando. ¿Y qué hizo? Y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él entendió, alabaya. Y sacándole les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Levante sus manos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Les pregunto, usted responda con adoración. ¿Cuál es el punto máximo para que una persona le pregunte a usted: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿A usted le gustaría que su familiar inconverso o apartado le diga: mamá, papá, hermano, hermana, prima, cuñada, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creo que algunos ya están quebrantados. Creo que algunos están quebrantados ya. Creo que algunos estamos quebrantados ya. Creo que algunos estamos quebrantados porque que un familiar nos pregunte: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer? Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. 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 O sea que para hacer que nuestra casa sea salva, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Y viene entonces la pregunta: ¿por qué mi casa no es salva? Porque quizá hemos creído en el Señor Jesucristo, pero no como Jesucristo quiere que le creamos. Creo que el Señor nos está desafiando a entrar en una fe. Y les voy a pedir, los que quieran, yo lo quiero hacer, y le invito a que usted lo haga. Sinceramente, tomemos bien en serio. Tomemos bien en serio. ¿Por qué todavía hay gente de nuestra familia que no está convertida? Y no digamos: es que él no quiere. Ya sé que no quiere. ¿Qué podemos estar haciendo mal nosotros para que ellos no crean? ¿Será que están viendo en nosotros un evangelio que no es el que ellos anhelan ver? ¿O será que vieron en nosotros un evangelio muy lindo, pero
de a poco se ha ido desdibujando en nosotros. Y empiezan a decir: él no era así, ella no era así cuando recién se convirtió. Era amable, era generoso, era benigno, tenía misericordia, era humilde, era sencillo. Pero al pasar el tiempo lo veo distinto, es otra persona. Entonces ellos, en su ignorancia, empiezan a decir: no es el evangelio. Y no es que no es el evangelio, es el verdadero evangelio, pero hay cosas que nosotros quizá le estamos colocando al evangelio que no son evangelio. Pero hay poder en el nombre del Señor. La salvación empieza con uno y Dios la transmite al resto. La salvación es una promesa con invitación, es una promesa con futuro, es una promesa que alcanza a los que más amamos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en la casa del carcelero. Y él, tomándolos aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con los suyos. Mire, hay poder en el nombre del Señor. Provoca en esta noche, Señor, por medio de la palabra, un quebrantamiento profundo en alguien de los que está aquí, para con su familia, Señor. Provoca y llévanos, Dios mío, a una instancia. Llévanos, Señor, a una instancia que no nos deje tranquilos, sabiendo que si nos vamos con el Señor por los siglos de los siglos, no puede ser con alguien que compartimos la infancia se pierda. No puede ser que mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre se pierda. Porque si tengo fe para creer que hay un cielo lleno de gloria, también esa misma fe me hace entender que hay una condenación para aquel que no persiste el evangelio. Pero si no hago nada, si no me quebranto, si no veo, si no tengo visión, si no tengo convicción, si no afronto las dificultades con gozo, la gente va a ver otro evangelio que no es el que quieren ver. Y nosotros hablamos de la dureza del corazón de ellos, pero ¿por qué no hablamos de la dureza de nuestro corazón? Para que nuestro corazón se ablande, se quebrante, se humille, para que nuestro corazón se enfoque, aleluya, en no acostumbrarnos a ver a mi familia perdida, sino que no me resigno a ver que él o ella se pierda, sino que alcance gracia. Aleluya. Oh, ¿qué debo hacer? Debo orar insistentemente por mi familia. Debo presentar el evangelio más que con palabras, con un testimonio claro. Debo mantener lazos de familiaridad y cercanía emocional, inclusive con aquellos que no comparten nuestra fe. Muchos hermanos toman posición de jueces para con su familia, y en vez de predicarles a un Cristo Salvador, les presentan un evangelio solamente de justicia y de juicio. En vez de invitarlos, aleluya, de invitarlos a darles vestido nuevo, calzado, y de darles la bienvenida, queremos tratarlos como uno de los jornaleros.
En vez de mostrarles un camino de vida, les mostramos un Dios justiciero que quiere vengarse de los actos de ellos. Y en vez de hablarles del amor, les estamos hablando de la condenación. ¿Por qué no cambiamos nuestra actitud con nuestra familia? Sigamos mostrando la misericordia, la bondad y el amor para con nuestros familiares. Y muchas veces los que nos encanta predicar, y creo que a todos, con un alma nueva tenemos mucho detalle, mucho gesto, pero con nuestro familiar a veces decimos: ya me cansé. Pero en esta hermosa noche Dios quiere tratar con alguien de nosotros y decirle: todavía no has hecho nada, todavía te falta mucho, todavía te falta mucho. ¿Cómo mantener la salvación y propagar salvación? Estas recomendaciones le digo, y usted adore. Disfrute la salvación. Diga gloria a Dios. No mire la salvación como que es una carga. Disfrútela. No diga otra vez culto. No diga qué bendición ir a alabarle a mi Dios. No diga 2 días de ayuno. Diga qué gozo que Dios me permita orar y glorificar. No diga que no, disfrute la salvación. Si usted disfruta la salvación, sus familiares van a decir: qué lindo como disfrutan la salvación. Priorice la salvación por sobre todas las cosas. Muestre en su casa que primero es el Señor antes que los lazos familiares. No es contrario a lo que les dije hace un momento. La familia es importante, pero la mejor manera de alcanzar mi familia para Cristo es que ellos vean que para mí el Señor es primero. Cuando ellos vean que nosotros priorizamos al Señor por sobre todas las cosas, ellos van a entender que el camino que yo elegí es el camino que no se cambia con nadie. Pero cuando yo ubico a Dios como un tema secundario, ellos no le dan importancia a la palabra que les predico. Pero si ellos ven en mí un cristiano fiel y verdadero, dirán: él es totalmente convencido a su fe. Cuidemos la ética en la familia. No involucremos ni hablemos temas que generen desánimos. En toda casa a veces se discuten testimonios de hermanos débiles en la fe. No los comentemos, inclusive de situaciones congregacionales que no son positivas. No es necesario comentarlos. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo les vamos a ganar a nuestros familiares inconversos a la iglesia si les decimos que el hermano tal hace esto, que la hermana tal hace eso, que el hermano tal hace aquello? ¿Con qué cara les vamos a predicar un evangelio? Y ellos quizás se ríen, ellos quizá les da gracia cuando les contamos algo que pasa en la iglesia, pero cuando se van a acostar dicen: yo no quiero ese evangelio, yo no quiero esa iglesia, me quedo en mi mundo. Pero si nosotros llegamos a tener problemas, mejor le digo: Señor, ayúdame. Yo no quiero llevarle problemas a un inconverso que ni siquiera sabe de la gracia de Dios. ¿Está claro, amados hermanos?
Para que se cumpla esa promesa no es solamente recitarla, aleluya, sino velemos por la sana doctrina, porque dice la Biblia en 2 de Juan 1:10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hay muchas doctrinas falsas y erradas, y hasta dentro de nuestro mismo entorno de las congregaciones hay hermanos debilitados que a veces vienen a contar sus problemas en medio de mi casa, y allí puede estar mi hijo, mi hija, mi cuñado, mi hermana, que está escuchando todos los líos que hay. Entonces no le doy la bienvenida. Le digo: hermano, mejor le ayuda a orar, y hasta ahí nada más. ¿Sabe por qué? Porque si llevamos las cargas a los débiles en vez de levantarse, se hunden más. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y mire, le digo el texto más lindo que usted lo conoce. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mire lo que dice: porque para vosotros es la promesa. Diga gloria a Dios. Y para vuestros hijos, diga gloria a Dios. Y para todos los que están lejos, diga gloria a Dios. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es el mismo texto de Hechos 16:31. Es el mismo texto en Hechos 2:39. La promesa es para quién? Para mí. Yo le voy a pedir en esta noche que todo el que es salvo desborde salvación. Desborde salvación. Todo el que es salvo desborde salvación. Contagie salvación. Transmita salvación. Si lo puede hacer. Si puede usted y yo transmitir alabanza. Si puede actuar como Lidia. Si puede actuar como Crispo. Si puede actuar como Cornelio. Si puede actuar como el carcelero. ¿Qué tuvieron estos hombres y mujeres que incidieron tanto para que su familia se convierta? Amado hermano, amada hermana, ¿sabe que para tomar esa decisión debemos ver a un varón macedonio pidiéndonos ayuda? Ese varón macedonio representa su familiar y el mío, que todavía no está bautizado en el nombre de Jesús o está apartado. Él está diciendo: pasa y ayúdame. Pasa y ayúdame. ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Sí lo alcanza a ver? Pasa y ayúdame. Pasa y ayúdame. Y si lo está viendo, dígale: Señor, aquí estoy. ¿Quién quiere empezar haciendo una oración por su familiar que no conoce al Señor o está débil en la fe?
o está apartado. El que quiera hacerlo, venga en esta noche. Produce convicción en nosotros. Toca mi vida, Señor. Toca mi vida, Señor. Toca mi vida, Señor. Hay alguien que no conoce a Dios. Y yo quiero hacer una oración con toda mi alma. Señor, hazlo, Padre Santo. Creo que alguno de ustedes ya trajo su corazón quebrantado. Creo que alguno de ustedes ya tiene el corazón rendido y humillado. Señor, produce esa sed de tu presencia. Exhórtanos a tener una vida de mayor oración y entrega. Señor, invítanos, Padre Santo, a comprender que esto no se soluciona con una sonrisa, ni con un regalo que le dé a mi familiar de cumpleaños, ni con una invitación a una comida nada más. Esto tiene un trasfondo mayor. Esto es algo que debe conmover el alma. Esto es algo que debe tocar a alguien. Y para que se cumpla esta promesa, debe empezar con nosotros. Mueve los cimientos de nuestro corazón. Mueve los cimientos de nuestra vida, Padre. Mueve los cimientos de nuestro ser, oh Dios. Mueve los cimientos de nuestra alma. Que nuestro ruego llegue ante tu presencia. Que nuestro clamor llegue delante de ti, Señor. Eso, hermana, levante su voz. Levante su voz. Levante su voz. Levante su voz, que se le escuche a usted diciéndole: oh Dios amar, Señor, no puedo dormir tranquilo si alguien en mi casa, Señor, no te conoce. Sería egoísta, Señor. No puedo estar tranquilo si alguien en mi casa abandonó tu camino, Señor. Son nuestra familia. Necesitan, Dios mío, ser salvos. Sí, eso. Señor, yo creo en ti, por eso me apropio de la promesa que mi casa será salva. Te pido, Señor, que mantengas la salvación en nuestra familia, en mi esposa, en mis hijos, Señor. Pero también te pido, Señor, por mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados, por mi familia, Señor, por favor. Los que todavía no están bautizados en este nombre, por los que no reciben el Espíritu Santo, que no te salabará la tarea, Saya.
Que no se debiliten, Señor, que tomen fuerzas, Padre. No podemos estar felices si alguien de los que amamos, Señor, se debilita, retrocede. No podemos estar felices, Señor. Pero en el nombre de Jesús hay poder, créalo, que en el nombre de Jesús hay poder, que en el nombre de Jesús hay autoridad. Sálvalos. Creo en el Señor Jesucristo y es salva mi casa. Creo en el Señor Jesucristo y es salva mi casa. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas. Alabanza.